La potencia de la educación popular está vivita y está caminando. Está caminando en Colombia y está caminando en América Latina. Decir que esa potencia está en esta articulación que necesitamos afirmar entre, digamos, si podemos llamar los procesos de escolarización o la academia, con todo el repertorio de las organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, el proceso de movilización social en Colombia, desde diferentes ámbitos, grupos poblacionales, agendas, que está potente hoy el desafío que tenemos de aportar, de acompañar, de hacer tutelaje al proyecto de acuerdo suscrito entre el gobierno de Santos y hoy el partido político de la FARC, que está potente también en los procesos hoy de negociación con el movimiento insurgente. Es decir, cuando uno se aproxima y intenta acompañar al procesos de movilización social, como Marcha Patriótica, como Congreso de los Pueblos, como las mismas organizaciones sindicales, encuentra uno semillas, retoños, mingas, redes, colectivos, círculos de la palabra, y todo ello desde el referente lo dicen unos, desde la perspectiva lo nombran otros, desde el enfoque, desde la apuesta de la educación popular, ¿sí? Una educación popular hoy que en Colombia sigue estando articulada a los legados de Orlando Fassborda, es decir, la investigación acción participativa, pero también a los legados de las comunidades eclesiales de base, es decir, desde la teología, de la teología popular, ¿sí? Desde hoy las reivindicaciones y todavía los derechos que tenemos pendientes, urgentes, en fin. Bueno, entonces aquí hay una pregunta que siempre me parece importante, pues trabajar con los estudiantes en formación de la licenciatura, en las selectivas, desde la misma maestría, en qué mundo y para qué mundo estamos educando. Yo creo que aquí imprime estas dos preguntas nuestras apuestas con la educación popular, ¿sí? Bueno, hay unas consideraciones desde qué mundo y de lo que necesitamos romper precisamente, que es lo que hace la educación popular, porque no queremos estar en mundos de monólogos colectivos como los existentes hoy en muchos de nuestros espacios también en los que estamos. Porque también tenemos en las universidades y en muchas instituciones educativas, instituciones inmunizadas, que se niegan a reconocer que la tragedia, lo horrible, lo monstruoso, lo bizarro, como muchas de las prácticas hoy en las que trabajamos, ¿sí? Están estas expresiones que forman la vida humana, pero que también toda nuestra perspectiva, nuestro horizonte de sentido está a trabajar en el contexto de la condición humana hoy en Colombia. Bueno, también encontramos estos discursos hoy, sobre todo inclusive en las universidades, instalados en la autoayuda, los estándares, las competencias, el éxito, la recompensa, la acreditación. Todos sabemos, los que estamos en las universidades y hemos estado en cargos directivos, medios, grandes, lo que sea, todo lo que nos ha hipotecado el pensamiento crítico, toda esta exigibilidad por parte del Ministerio de Educación Nacional y de otras instancias de atender a las prácticas exitosas. Bueno, sabemos también que estos asuntos, cuando hablamos del conflicto social armado, de la violencia política, de la defensa de los derechos humanos, sabemos que hoy en Colombia esta es una cátedra que estamos en deuda, la cátedra de la cultura política, para intentar deconstruir estas expresiones de la desvergüenza, de la crueldad, de la desconfianza, del desprecio, etc. Bueno, voy a pasar esta parte acá por asuntos del tiempo
y bueno, algunas comprensiones de la educación popular a propósito pues, de dónde venimos, qué hemos estado haciendo, con quiénes también estamos, ¿no? Porque importante decir que cuando uno se encuentra con amigos, con compañeros de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, de la Universidad de Chile, de Ecuador, de Perú, como siempre lo dice Estela, siempre haciendo resistencia, cambiándole nombre a los enunciados de cómo llamamos la licenciatura, cómo llamamos la maestría, cómo llamamos las líneas de investigación, significa que es la educación popular, y como lo hemos venido nombrando, y la pedagogía crítica también, y sobre todo el pensamiento crítico, se desconoce en muchos de estos espacios. Aquí tenemos entonces 3 modos de dar cuenta que la educación popular, y desde mi lugar también, desde mis espacios de formación, de organización, intento resignificarla desde la pedagogía crítica, desde y con la pedagogía crítica, y por eso digo que la educación popular es la expresión de la pedagogía crítica en Colombia, retomando y resignificando los postulados de Paulo Freire. Que la educación popular entonces es un cuerpo de pensamiento que necesita leerse y articularse a un proyecto de lucha pedagógica y de fortalecimiento político. Decimos lucha pedagógica también desde la afirmación de nuestros saberes como maestros. Muchos de los que estamos aquí somos maestros de instituciones educativas, de la misma universidad. Lucha pedagógica en términos del reconocimiento y de los acumulados de nuestros saberes, saberes específicos, saberes disciplinares, saberes escolares, saberes sociales, saberes situados, y un término que me gusta mucho de Jesús Martín Barbero, saberes mosaicos, es decir, esos saberes que se construyen en los puentes, el puente entre la academia y la organización, entre la academia y la movilización, entre la academia y los partidos políticos de izquierda, entre la academia y las agendas de reivindicación de los derechos humanos. Por ello entonces decimos que también propende por el reconocimiento de la subjetividad de los sujetos. Cuando hablamos de subjetividad estamos dando cuenta de nuestros modos de ser, de nuestros modos de hacer, de nuestros modos de pensar, de nuestros modos de actuar, ¿sí? Subjetividades que por supuesto tienen unas condiciones de materialización, no las idealizamos, tienen unos posicionamientos y tienen unas actuaciones. Alfredo insistió mucho en su presentación en la dinamización del vínculo social, y para nosotros este es un referente fundamental. Estamos con la educación popular, estamos con la pedagogía crítica porque necesitamos agenciar, promover, fortalecer, construir lo que en el Estado no se tiene y lo que a nivel de país no se tiene, que es el vínculo social, el vínculo pedagógico. Vínculos como construcción de comunidades solidarias, comunidades amorosas, comunidades filiales, comunidades emocionales, independientemente de la expresión o de la institucionalidad o lo instituyente que representa. También decimos, y esto es lectura de Freire, ¿sí? El vínculo también afianzado en una reflexividad dialógica, por eso para nosotros, sí, la producción de saber pedagógico, la producción de saber social, tiene que construirse en ese diálogo, insistimos, academia y movimiento, academia y organización. La importancia del cuidado de sí, ¿sí? Y aquí, el cuidado de sí y el cuidado del otro, la construcción, por supuesto, entonces de un pensamiento crítico para una ciudadanía crítica. Decimos también entonces que la educación popular se sitúa en el agenciamiento de prácticas pedagógicas, y cuando hablamos de prácticas tenemos todo un trazado de pensamiento crítico latinoamericano, desde la misma escuela de Frankfurt, desde la teoría gramsciana, ¿sí? La praxis, es decir, y a esto también le adjuntamos en la teoría, en la práctica, pero también en la experiencia, y por eso hoy cuando iniciamos fue desde nuestras experiencias, desde nuestra trayectoria biográfica en estas construcciones desde la educación popular. Y por ello
la educación popular es un campo de construcción de saber pedagógico y es un campo de construcción de cultura política, y por cultura política también la comprendemos como esta demanda hoy de ciudadanías memoriales, de ciudadanías críticas, de ciudadanías vinculantes, es decir, lo que llamamos en la escuela los procesos de socialización política. Bueno, aquí hay algunos asuntos de comprensión. Situamos en el centro la pedagogía crítica en diálogo con la educación popular y los asuntos que allí ya hemos expresado. Decimos la potencia de la educación popular para nuestros contextos está porque la asumimos como una práctica democrática, no solamente sensible al contexto, sino y sobre todo políticamente transformadora. Se sostiene de las pedagogías propuestas por Freire. Si uno hace ese recorrido, pedagogía del oprimido, pedagogía de la autonomía, cartas a quien pretende enseñar, pedagogía de la esperanza, pedagogía de la indignación, ¿sí? Todas ellas, Freire siempre se preguntó por el reconocimiento de sí, por el reconocimiento del otro, las didácticas de la pregunta, el diálogo de saberes como un sustento político en la construcción pedagógica, ese asunto que siempre se preguntó Freire por el inédito viable, que hoy intentamos traducirlo en horizontes de sentido, en la construcción de la utopía, en que otro mundo es posible, pero que necesitamos construirlo desde el hoy, y que podemos sintetizar en pedagogía de y para la resistencia y la emancipación. Bueno, otras consideraciones en términos de su potencia, y por eso decimos, sobre todo en el segundo apartado, la proponemos como una práctica que moviliza sentidos de pertenencia y construcción de colectivos en pro de la justicia social en cada uno de sus órdenes. Lectura en clave política, en clave ética, en clave estética y en clave afectiva. Y por eso hoy tenemos nuevas demandas, lo traduzco como nuevas emergencias y urgencias de la educación popular, en esta última consideración, movilizadas desde la memoria, memoria histórica, memoria social, memoria individual, los marcos de la memoria, el territorio, el conflicto, la corporeidad, los saberes y prácticas que configuran nuestras actuaciones. Bueno, aquí hay un asunto de prácticas pedagógicas, no me voy a detener acá. Este asunto, algunos ejes articuladores de las prácticas, aquí decimos el diálogo de saberes, construcción colectiva, identidades compartidas, capacidad de acción político-pedagógica, en este caso la afirmación del maestro, como, y recordemos, la proclama que entregó a finales de los 80, la profesora Olga Lucía Zuluaga, maestro que no sea portador de saber, sino productor de saber pedagógico. Y que con Freire lo leemos desde el maestro como trabajador de la cultura. Y que desde las pedagogías críticas anglosajonas se nombra como el maestro intelectual. Y que a ello le agregamos un maestro situado políticamente y enraizado éticamente en clave de la pedagogía sentipensante, que la recogemos desde la sociología sentipensante del maestro Orlando Fassborda. Bueno, quiero esta última parte como algunas líneas de trabajo en las que estamos, particularmente en la UPN, desde la Cátedra Paulo Freire, desde el semillero Pedagogías Críticas, desde la licenciatura en Educación Comunitaria. Y fíjense, aquí estaba ahorita repasando las 6 líneas de trabajo en las que se construyen los proyectos de investigación de los colegas, en las que estoy yo, las líneas de investigación articuladas a las prácticas de los estudiantes en formación. Es educación, territorio y conflicto, arte, comunicación y cultura, escuela, comunidad y territorio, identidad, acción colectiva y poder local, memoria, corporeidad y autocuidado, educación de jóvenes y adultos. Son 6 líneas que son
bisagra para el trabajo y el acompañamiento a las prácticas de los estudiantes. Muchas de ellas son prácticas en territorio, Cauca, Putumayo, Montes de María. Ahorita se está haciendo un acompañamiento a algunas zonas, ya no veredales, sino zonas de capacitación, bueno, etcétera. Entonces, posibles líneas de trabajo para la formación de maestros desde la educación popular. Potenciación de los núcleos identitarios, asumidos estos como sentidos de comunidad, proyecto político, lazos de pertenencia, disposiciones, los posicionamientos y elecciones de asumirnos como sujetos colectivos donde prevalezca la palabra. La articulación de los procesos de formación situados en la vida cotidiana, yo creo que este también es un asunto muy importante hoy en estas emergencias y urgencias de trabajo y la educación popular en la academia y en los espacios sociales. La pregunta por los tiempos, la pregunta por los espacios, la profundización de repertorios políticos, éticos, afectivos y espirituales, no religiosos, espirituales, asumidos como las dimensiones singulares para atender las situaciones y todo lo que confluye en el acto formativo escolar y no escolar. El reconocimiento de la dimensión ética de la vida enraizada en la corporeidad, en la contingencia. Una educación corpórea no significa que todo se reduzca al cuerpo individual, sino que todo lo que pensamos, hacemos o sentimos pasa por el cuerpo colectivo y sus sentidos corporales, el tacto, la vista, etc. La afirmación de la perspectiva de género, decir que estos asuntos los estamos trabajando, es parte de estas líneas, están ahora siendo trabajadas con un colectivo del nuevo partido político de la FARC, sobre todo en 2 de las zonas veredales, en los procesos de formación que bueno, ahora están con la UNLAD, pero desde la Universidad Pedagógica se está acompañando desde el eje de paz del plan de desarrollo. Entonces, por ello aquí afirmamos lo de la perspectiva de género, decimos desde las 3 R's, el reconocimiento, el respeto y la responsabilidad. La dinamización de relaciones pedagógicas tejidas en clave intergeneracional es otro reto también, ¿sí? Cómo trabajarlo intergeneracional en nuestros colectivos, en nuestros espacios de formación y de organización, cómo trabajar el diálogo de saberes, la negociación cultural, etc. El fortalecimiento de las memorias del conflicto y la violencia trazada en narrativas testimoniales, con todos los registros que tiene la narrativa testimonial. La movilización, por eso decimos aquí, de las capacidades, en este caso de los excombatientes, un asunto que hoy necesitamos atender, ¿sí? Por el carácter poblacional que tiene esta población, el carácter sobre todo también de sus trayectorias de vida, ¿sí? Y por las ausencias también que han tenido durante su proceso de lucha armada y que hoy está en otro proceso de lucha política. La resignificación del contexto, leído en Freire, Freire siempre hacía esa demanda en todos sus textos, ¿sí? Contexto sin contexto no puede ser asumido en un acto educativo. Albergamiento de rutas metodológicas en el proceso formativo que trabaje con técnicas reflexivas, interactivas y de artesanía, leyendo aquí en clave también un texto, inclusive recuerdo cuando trabajé con Alfredo y un grupo de estudiantes practicantes acá de la universidad, ¿sí? y está ya en la red lo de las técnicas interactivas. Bueno, finalmente entonces decir, hay en este presente una cosecha de esperanza y hay un futuro anhelante que nos merecemos. Hay lucidez, amorosidad, generosidad, también conflictos, por supuesto esto no es ideal, la educación popular todo el tiempo genera conflictos y se construye del conflicto. Generosidad y compromiso en nuestros trayectos de vida. Hay un telar de pedagogías sentipensantes en situaciones de interlocución y reflexividad para poder hacer y sentirnos con la potencia y capacidad de construir proyectos de formación. Proyecto que dialogue con las pedagogías de Freire, nombradas poéticamente, ya lo decíamos, como pedagogía del oprimido, de la esperanza, de la autonomía y muchísimas dosis de indignación, que es lo que permite movilizar en Colombia
agendas y procesos y prácticas colectivas.